de la mañana con base en el desarrollo de capacidades, una piedra angular en la consolidación de la economía popular y solidaria. Este panel ha sido denominado Aprendiendo a ser EPS. La moderación de este panel va a estar a cargo de Wilson Araque Jaramillo. Wilson Araque es economista, abogado, PhD en Administración, vicerrector y director del Observatorio PYME en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Wilson. Pedimos que suba también al escenario a Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, con un máster en Economía y Finanzas Populares y Solidarias. Con un máster en Economía Popular y Solidaria y Finanzas Populares y Solidarias por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. También llamamos al economista Santiago García, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, profesor e investigador en la Universidad Central del Ecuador. Y finalmente convocamos a Rubén Flores, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Rubén. Muy bien, le dejamos con la moderación de Wilson Araque. Gracias. Buenos días con todos, con todas. En primer lugar, es importante felicitar y resaltar esta iniciativa que ha tenido con Quito de organizar este primer foro metropolitano de economía popular y solidaria. Como ustedes conocen, la economía popular y solidaria en conjunto es uno de los sectores que ayuda a esa dinamización permanente del país en cuanto a generación de producción y a generación principalmente de fuentes de trabajo. Bueno, el día de hoy, en este segundo panel, que se ha denominado Desarrollo de Capacidades, aprendiendo a ser EPS, es decir, aprendiendo a ser economía popular y solidaria. Creo que el momento que denominaron al panel Desarrollo de Capacidades, esto me vino a la mente a uno de los economistas contemporáneos que en todos sus postulados, y no solamente postulados, en sus acciones, siempre ha visto a la economía más allá de un número, ¿sí? Más allá de simples recursos. Sobre todo ha visto a la economía desde el lado humano. Y ese economista es Amartya Sen. Amartya Sen fue premio Nobel de Economía en 1998, y él en su propuesta siempre enfatiza en que para lograr la libertad del ser humano es clave trabajar en dos ámbitos. Lo uno, el desarrollo de capacidades, y lo otro, la creación de oportunidades. Y creo que esa es una tarea fundamental que tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos locales se generen políticas públicas, y no solamente políticas públicas, sino también programas y proyectos para lograr ese doble fin. Y precisamente para tratar de conocer, ¿no es cierto?, el punto de vista de actores tanto de la academia, en este caso ha sido invitado, por un lado, el economista Santiago García, quien es docente de la Facultad de Economía de la Universidad Central, también el economista Rubén Flores, quien es decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica, y desde el lado de los gremios vinculados a la economía popular y solidaria se encuentra la magíster Lucía Calderón, quien es presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria. Bueno, tal como se desarrolló el panel anterior, tendríamos 20 minutos para las preguntas que van a responder los panelistas, y luego tendríamos 10 minutos de preguntas del público. Entonces, la primera pregunta, y para ello vamos a pedir que iniciemos con la magíster Lucía Calderón. ¿Qué habilidades y competencias son esenciales impulsar para que las organizaciones de la EPS crezcan y se sostengan en el tiempo?
Muy buenos días con todos y con todas. Primero saludar a mis compañeros panelistas y también a la doctora Raquel, por supuesto. Con respecto a la pregunta y intentando ampliar un poco más, ¿qué habilidades y qué capacidades deben tener? Pues las que tienen en la actualidad. Por una parte, la necesidad de generar empleo. Segundo, un trabajo digno. Ahora, perdón, sí. Sí, no. Aló. Listo, ahora sí, perdón. Sí, como dije, la necesidad de crearte una plaza de empleo, reconociéndonos desde las organizaciones como clase trabajadora que somos. Creo que una habilidad, una capacidad no puede ser tanto reconocida desde el punto de vista de, mira, para ser de la economía popular y solidaria debe ser magíster o debe ser, no va por ahí. El asunto va específicamente en lo que mencionaba la compa de la Universidad Central, en donde decía, los jóvenes queremos una oportunidad. La economía popular y solidaria es una forma de economía que permite claramente que seamos incidentes desde cualquier espacio, mucho más ahora que de alguna forma, digamos, desde los servicios de limpieza, de alimentación, de producción textil, estamos como ya bastante copados desde el punto de vista de las compras públicas, que es una herramienta que se creó desde hace 12 o 14 años con la ley orgánica. Más allá de eso, es momento de crear y hacer incidencia sobre cooperativas de servicios, de capacitación, de lo que fuera, de servicios de telefonía, de generación energética, de lo que fuera. Es que la economía popular y solidaria no está cerrada ni sesgada para un tema en específico, sino para absolutamente todo. Que pretende es simplemente que desde esas necesidades, desde esas realidades, nos encontremos y pongamos a las órdenes desde estas organizaciones pues nuestras potencialidades y nuestras capacidades, las que tengamos. Por eso la pregunta no puede ir enfocada como un parámetro general, sino irá enmarcada en el enfoque que va a tener esta organización, sea una asociación o sea una cooperativa, desde el punto de vista de la incubación que se está haciendo en este momento de Conquito. Entonces, eso sería mi punto de vista con respecto a las habilidades y capacidades. Se van formando, decía también en el panel anterior la compañera que habló con respecto a que se va formando paso a paso y en el día a día. Estoy totalmente de acuerdo con ella, porque desde que formamos una organización de servicios de limpieza, cada día vamos aprendiendo, vamos vinculando compañeros, compañeras, vamos conociendo, porque la dinámica fundamental de este sistema, de esta forma económica, es priorizar el capital humano, desde el respeto a los principios y eso sería. Gracias. Bueno, la misma pregunta para el economista Santiago García. Nada más por temas de optimizar el tiempo, ahí está ubicado un cronómetro, el que va marcando los tiempos, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Bueno, adelante, Santiago. Gracias. En primer lugar quiero felicitar al gobierno de esta ciudad, al municipio, también a Conquito, que no sea el primero y el último. Tiene que continuar este proceso, esta ciudad se merece. Nosotros necesitamos unirnos, trabajar juntos para salir adelante. Saludo también a Rubén, a Sofía, también a muchos distinguidos colegas y amigos. Yo traje un listado, porque la pregunta es complicada. Nos dicen, bueno, ¿y cuáles son las capacidades? Pero no hay tiempo para leer todo el listado. Pero voy a hacer referencia a uno que me parece fundamental. El más importante para las capacidades, para el recurso fundamental que tiene, es gestionar el recurso humano. Me explico. Si yo quisiese crear, o si una persona quisiese crear una compañía limitada, una sociedad anónima, ¿no es cierto, Wilson? ¿Qué toca hacer? Trabajar en los temas del capital, en la organización de la empresa de capital. Y cuando nosotros organizamos una unidad de la EPS, me salta el proceso más importante, la gestión del trabajo asociativo, la gestión de lo que significa entenderle uno con otro, lo que significa potencializar nuestras capacidades, minimizar los conflictos.
Entonces, frente a la pregunta, yo creo que esas capacidades fundamentales es el manejo del recurso humano, pero no cualquier recurso humano, y no desde cualquier punto de vista, sino desde el punto de vista del trabajo asociativo. Si entendemos eso, está ganada la pelea. Y a los jóvenes estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, la pelea también es para que ustedes ingresen, pero esta es la primera idea. Si no tengo estas capacidades de gestionar el trabajo humano, el trabajo de un punto de vista asociativo, entonces busquemos otras opciones. No es esta la opción. Y son legítimas quizás, ¿no? ¿Por qué tenemos que denostar? ¿Por qué tenemos que ser negativos? Está del lado empresarial, está bien. Pero si queremos trabajar en esto, Wilson, quiero responder así y a todos, creo que lo fundamental es esa capacidad de gestión de lo más importante que tenemos dentro de las EPS, su recurso humano, pero esta visión de asociatividad, de trabajo colaborativo. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Bueno, solo 18 segundos me faltan, o me sobra, o me pasa. Gracias. Gracias, Santiago. Y bueno, de igual manera, el economista Rubén Flores, la misma pregunta. Adelante, Rubén. Gracias, Wilson, y qué gusto compartir con Lucía, con Santiago este esfuerzo, pero sobre todo, digamos, reconocer esta construcción conjunta con Quito y la academia para garantizar estos espacios. Creo que es fundamental entender. Hay un tema que está detrás de nosotros que creo que es el objetivo central. Y el objetivo central es correcto y me parece además atinado que con Quito asuma el desafío de consolidarse como una incubadora de cooperativas. En ese marco y entendiendo lo que estamos haciendo, la academia es un aliado absolutamente importante para este ejercicio. Aliado no solo desde la perspectiva de la formación, del conocimiento, sino aliado desde la perspectiva de lo que tú acabas de plantear en la pregunta, Wilson, que es el tema de qué capacidades realmente, porque el conocimiento es uno de los elementos. El segundo es cómo consolidamos nuestra esencia de seres humanos comunitarios, nuestra esencia de seres humanos colaborativos, nuestra esencia de seres humanos que trabajan en equipo, versus lo que el modelo hegemónico ha puesto como elemento central, que es el ser humano individual. Creo que ese es el mayor desafío y desde esa perspectiva hay que impulsar justamente en alianza, porque con Quito no va a poder hacer esto solo, no nos engañemos, ¿sí? Sino que va a tener que buscar aliados estratégicos que hagan lo que tienen que hacer en función de sus especializaciones. Y eso la academia puede consolidar en términos del ejercicio de la relación de este objetivo. Me parece que dentro de esas habilidades, un elemento central que tienen que ustedes consolidar es entender cómo comprender y leer el mercado. Fundamental que cualquier esfuerzo que orientemos, entendamos que tiene que ser entendido en el contexto de entender el mercado. Segundo componente, el tema de la asociatividad. Ya lo discutieron en el panel anterior, pero son tres elementos centrales: poder de compra, poder de venta y, por favor, poder de incidencia. Somos exactamente, básicamente, en las cooperativas 6 millones de socios. 6 millones de los 18 millones de habitantes del Ecuador. De esos, 1 millón son jóvenes y la mitad del 1 millón son mujeres. Bueno, individualmente no hacemos nada. En conjunto es fundamental entender esto. Entonces, la capacidad de incidencia, el poder de incidencia es importante. Y lo otro, lo que acaba de hacer con Quito en este primer ejercicio, articular en territorio, porque esto es del Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? Articular los servicios financieros con los servicios no financieros. Si ven la foto nacional, la dimensión es que están desarticulados. Y si ven el ejemplo de Salinas, que acabó de mencionar Luis, el éxito de Salinas no se repite en el país por tres elementos centrales. Uno, no hay articulación territorial de los servicios financieros y no financieros. Entonces, por un lado va lo uno, por otro lado va lo otro. No hay liderazgo y no hay tejido social solidario. Entonces, me parece que eso es fundamental entender. Y finalmente, cada ejercicio
Cada ejercicio en territorio es un proceso productivo de bienes o servicios. ¿Sí? Y desde esta perspectiva, el eje que recomendamos a Conquito es que las cooperativas que tiene que impulsar son las cooperativas de servicios. Es fundamental impulsar las cooperativas de servicios para garantizar que este tejido social comience a desarrollarse en territorio y comience a tener un espacio de incidencia. Gracias, Rubén, por la respuesta a esta primera pregunta. Y vamos con la segunda pregunta. Luego abriríamos, bueno, más que abriríamos el micrófono, nos han pedido desde la organización del evento que las personas que quieran hacer una pregunta, parece que les van a entregar unos papeles y ahí puedan registrar la pregunta. Eso nos han pedido desde la organización del evento. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Y considerando que aquí en el panel están actores, por un lado, vinculados a la academia y por otro lado, en este caso, a los gremios vinculados a la economía popular y solidaria, y la pregunta va en esa línea. Empecemos igual, en primer lugar, con Lucía. ¿Cuál debería ser el rol? ¿Cuál debería ser el rol de los gremios, en este caso de la EPS, a la hora de desarrollar las capacidades productivas y asociativas de la economía popular y solidaria? Puedo hablar en este momento en función de la Cámara de Economía Popular y Solidaria, que está inicialmente desde Pichincha, abarca a nivel nacional, está enfocada en aportar al desarrollo sostenible de los y las actores de la economía popular y solidaria, de los sectores asociativos, cooperativos y comunitarios también. ¿Cómo aportamos desde la Cámara? Pues apoyando a las organizaciones que ya están constituidas, porque como bien mencionaba Rubén, a veces no es suficiente, muchas veces no es suficiente para el gobierno central, para incluso el gobierno local, con todas las organizaciones y apoyarlas desde sus realidades, pues estamos enfocadas en las necesidades específicas, ya desde el punto de vista técnico, habilidades desde el punto de vista de limpieza, temas técnicos, y por otra parte estamos también enfocados en el tema de gobierno cooperativo también para impulsar hacia las organizaciones este conocimiento de lo que significa el esquema económico, social y solidario. Sabemos y conocemos con claridad cuáles son las necesidades estructurales de las organizaciones en este momento. Por ejemplo, la baja respuesta en el pago de las organizaciones que están trabajando con compras públicas, que son prácticamente todas con las que estamos trabajando. 3 o 4 meses sin pagos hacen que simplemente las organizaciones quiebren. Es así que desde la Cámara hemos logrado convenios de cooperación, por ejemplo, con Codesarrollo, para que se puedan implementar mecanismos de financiamiento para las organizaciones y hemos tratado de ser lo más asertivos posibles, porque asimismo en muchos casos es lamentable decirle, pero cooperativas de ahorro y crédito no están a las necesidades de las organizaciones. Desde otro punto de vista, acercarnos a las entidades públicas también para decirles cuáles son las necesidades, porque en muchos casos el gobierno central piensa estar apoyando y aportando, pero ni se acerca para realizarlo en función de las necesidades que tienen las organizaciones en este momento. Por ejemplo, deberían tener claridades en temas de catalogación, claridades en esto que mencionaban, que no se desbloquean los EPCs. En el municipio de Quito hay la voluntad específica de comprar a través de ferias inclusivas. Estamos acompañando como Cámara sobre cómo nosotros licitamos hacia ferias inclusivas, pero necesitamos del otro lado un aparataje público que tenga también el conocimiento y sobre todo de un CERCOP que desbloquee los EPCs y entienda
en general que el pagar, el dar la oportunidad de las compras públicas, que no son herramientas que han sido creadas en estos últimos 8 meses, son herramientas que vienen creadas desde hace 14 años y que han estado establecidas y que tenemos una ley específica, una normativa excelente que en otros países no las tienen, pero que sin embargo y lamentablemente por todas y todos quienes somos parte del sector no son aplicadas. Gracias, Lucía. Bueno, vamos ahora a formular la pregunta, pero enfocada al rol de la academia, tanto al economista García como al economista Flores. Y la pregunta es, ¿cuál debería ser el rol de la academia a la hora de desarrollar las capacidades productivas y asociativas de la EPS? Sí, yo creo que se puede hacer muchas cosas, pero me concentraría en 2 fundamentales. Una, la capacitación. Y voy a insistir en el mensaje original de la pregunta anterior. Es fundamental que la gente que está en la EPS esté convencida de la diferencia que uno debe hacer con respecto al comportamiento de otras organizaciones productivas. Hay que conocer bien los principios de la economía popular y solidaria. Sin eso no avanzamos, sin eso confundimos las cosas. Hay que saber bien los principios del cooperativismo universal. Yo estaba haciendo una reflexión cuando escuché a la compañera funcionaria de IEPS y anoté 2.300 organizaciones han sido aprobadas bajo la licencia del RUEPS, el Registro Único de Economía Popular y Solidaria. Y Rubén, tú estás viendo las cifras, yo también estaba buscando en la mañana, son 16.000 organizaciones. Dicho en otra manera, o sea, 2.300 de 16.000 no están calificadas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será? Puede haber muchas cosas, pero creo que falta más capacitación y ahí la academia tenemos que meternos con fuerza. Tenemos, junto con los gremios, tenemos que trabajar en esa concientización, en ese manejo de lo que es, lo que yo acabo de decir, esa visión asociativa, comunitaria, solidaria, pero basado en principios. Y lo segundo, topo rápidamente, también lo habíamos conversado con Wilson. Hoy, el día sábado, tenemos un congreso, el viernes sábado, un congreso internacional de la calidad, la innovación, la economía circular en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y el otro tema que la academia tiene que poner pies en la tierra y tiene que poner su cuerpo, tiene que poner su alma, es en la innovación tecnológica. O sea, vivimos un mundo de profundos cambios tecnológicos. ¿Y cómo es posible que no tengamos una visión hacia el EPS con respecto a ese cambio tecnológico? Todos nosotros usamos el celular o el teléfono inteligente. Bueno, un teléfono más inteligente que otro, ya, pero ¿sí o no? Todos. ¿Y a quién le ha dado miedo? Personas de edad, de cualquier edad lo manejan. ¿Dónde está la propuesta de la innovación tecnológica para la EPS? Sin miedo al mercado, Wilson, porque eso también es cuidado, ¿no? Sin miedo al mercado, sin miedo a la solidaridad, sin miedo a la comunidad, sin miedo a mi entorno, que estamos alrededor nuestro, pero eso es lo que nos está faltando. Así que, Wilson, yo respondería capacitación, innovación y sistema de innovación, que también es organizativo, ¿no? Yo recuerdo, y termino, en el Colegio de Economistas contratábamos al catering famoso, hasta que Lucía me dijo, a ver, el colegio tiene que traer a la gente de una cooperativa de prestación de catering. Pero ¿cuál era la impresión que yo recibo? La innovación del producto, ¿no? La innovación del servicio. Era una chef, una persona con todas las de ley para prestar ese servicio. Eso necesitamos. Ese modelo de innovación tecnológica, de gestión, me parece que debemos aportar más la academia y derribando barreras, derribando miedos, capaces de discutir en lo que significa una innovación pura y dura de mercado, capaces de discutir qué es una innovación social. Eso nos falta, porque si digo esto, a veces ya me quedan viendo mal los colegas, ¿no? Ah, entonces te estás derechizando. Basta, tenemos que trabajar en esa visión mucho más amplia. Me parece que es fundamental el tema innovativo. Gracias. Gracias, Santiago. Igual, Rubén, la misma pregunta, el rol de la academia. Gracias, Wilson. Y quiero más bien entrar dándole un hilo conductor a lo de Santiago, en términos de que finalmente, por supuesto que hay que hablar de ideología. Y la economía social y solidaria
es cómo hacer otra economía. La economía vigente, el modelo hegemónico vigente, nos tiene como nos tiene. Entonces tenemos que garantizar, entender que la ideología es fundamental entenderla desde la perspectiva de lo que implica la economía social y solidaria como una economía transformadora. ¿Cuál es el rol entonces desde la academia, desde esa perspectiva? Pues la academia tiene que cumplir 3 roles fundamentales. 1, formación, entendiendo toda la estructura de lo que implica generar oferta en función de la demanda para la formación. Y eso, por lo menos desde la experiencia de la Universidad Católica, entendemos que en la economía popular y solidaria no solo es la posibilidad de hacer una carrera profesional o un nivel de maestría, sino también un tema eminentemente técnico. Porque no todos los que hacen economía popular o los que hacen economía solidaria han cumplido con todos los requisitos formales de estar, digamos, a nivel de bachiller, de ingresar a la universidad, porque no todos tienen esa oportunidad de acceso. Entonces, el primer elemento, ese componente, la formación. Segundo elemento, y aquí saludo la participación del estudiante de la Universidad Central, son 2 componentes adicionales que tenemos como academia en términos de rol. El tema de la vinculación, y por supuesto la vinculación tiene que darse y articularse con los grupos más necesitados y más vulnerables. No es un tema de pobres, es un tema de oportunidades. Entonces me parece que es el segundo rol que es clave. La universidad tiene que estar comprometida con estos sectores que hacemos el día a día de la economía popular y de la economía solidaria. Y no son tan vulnerables porque ya les voy a terminar diciendo valoremos lo que somos. Y el tercer elemento es la investigación. Creo que ahí la academia en su conjunto tiene una deuda inmensa. Nosotros hemos impulsado el esfuerzo del Observatorio de la Economía Social, tenemos un seguimiento del ejercicio, estamos impulsando una red de universidades que sigan el Observatorio de la Economía Social, pero es fundamental darle a nuestra gente ese diagnóstico, ese panorama, cómo se van a mover, qué alternativas hay, esas capacidades que podemos facilitarles a la gente que hace el día a día de la economía popular y solidaria, es el rol de la academia. Entonces me parece que esos elementos son fundamentales. Y quiero terminar con esto, entendiendo, digamos, la pregunta y metiéndome en la pregunta de la Lucía. ¿Sí? El gremio tiene que asumir un rol de facilitación. ¿Quién tiene claridad de la identificación de la demanda de servicios de sus socios? Son los gremios. Esa capacidad de identificar esa demanda de servicios nos sirve a nosotros para ver cómo canalizamos y ofertamos las necesidades que tienen los miembros de la sociedad, los miembros de una cooperativa, los miembros de una asociación. Entonces es fundamental articular este tejido social. Y quería finalizar diciéndoles que en realidad el poder de incidencia es claro. Y esto es también un acto político. Si no, no hubiera estado el alcalde. Así de simple. ¿Sí? Y desde esa perspectiva debemos de entender con mucha claridad que este sector, primero, es el 23% de los activos que tiene este país en relación a la economía y al tamaño de la economía. Los activos son 26.000 millones de dólares, eso representamos como sector. La cartera de crédito de nuestras cooperativas son 18.000 millones de dólares. El 20% de la economía del Ecuador. Seguramente el 30% de la cartera del país, entendiendo que estamos ahí con la banca pública y entendiendo que estamos ahí con la banca privada. Entonces, insistir en que realmente el rol fundamental es poder garantizar desde el apoyo que pueda dar la academia a generar los argumentos con evidencias que les permitan incidir en términos políticos a favor de generar incentivos y cambiar este proceso que hemos tenido de sesgo eminentemente de control que ha tenido el desarrollo de la economía popular y solidaria. Bueno, gracias igual Rubén, y ahora vamos a
a las preguntas, que son muchas las preguntas que se han formulado, y me han enviado 3 preguntas en definitiva que están ya dirigidas a cada uno de los ponentes. Bueno, la una para Santiago García. Dice, ¿por qué no se habla mucho del uso de inteligencia artificial o tecnología para fortalecer las capacidades productivas y la cohesión entre los miembros de la asociación? Yo me imagino de la Asociación de Economía Popular y Solidaria. Muy bien. Sí, solo un contrapunto con mi querido amigo Rubén. Yo no estoy planteando traer los principios de la economía capitalista acá, hacia la economía social y solidaria o popular y solidaria. No es ese mi planteamiento. Mi planteamiento es, fundamentalmente, las organizaciones tienen que sostenerse en función de los principios solidarios de la economía popular solidaria y del cooperativismo universal. Pero tienen que trabajar. ¿En dónde trabajan? ¿Dónde trabajamos, compañeros? ¿En dónde? En el mercado. Que los mercados también pueden ser solidarios, pero son mercados. Entonces, creo que eso es fundamental. Y ahí la pregunta creo que cabe también, ¿qué hacemos en materia tecnológica? Hoy estamos hablando de la industria 4.0, ¿no es verdad? ¿Y qué es la industria 4.0? Inteligencia de las cosas. Yo estoy monitoreando, estoy preocupado, estoy monitoreando mi casa. No hay nadie en mi casa. Eso es tecnología 4.0. Si yo voy a prestar un servicio de seguridad y soy cooperativa, ¿por qué no puedo usar las tecnologías que hoy está? ¿Por qué no? Pregunto. ¿O no? ¿Es que soy solidario? No. ¿Cómo así? O sea, por favor, o sea, ya derribemos esas cuestiones que no caben. Sí falta una política, eso coincido, falta políticas, falta compromisos, falta visión para incorporar lo que al compañero, amigo o amiga le preocupa, esa incorporación de la inteligencia artificial, todo lo que significa la nueva manufactura basado en robótica, en automatización. No, es que eso es imposible. Entonces entramos perdiendo. Yo personalmente creo que si algo tenemos que decir la academia es comprometernos completamente en buscar modelos tecnológicos para la EPS. En eso estoy, en eso hay que trabajar. Además de la formación, educación, plenamente de acuerdo, pero creo que hay mucho camino con las fuerzas, con lo que ustedes tienen, con la estructura que hay adentro, mirar de frente, con la cara, directo, a ese cambio tecnológico. Y habrá que hacer las adaptaciones que haya que hacer, claro que sí, pero no podemos darle espalda, compañeros, ¿me explico? No podemos, no debemos. Y también ahí el rol de los jóvenes no solo pueden ser organizaciones para sí mismos, podemos crear una cooperativa de servicios tecnológicos y llevar el servicio tecnológico a quien lo necesite, ¿se dan cuenta? Pero los jóvenes de mi universidad, primero en darles la espalda al cambio tecnológico, entonces no vamos a ningún lado, ¿de acuerdo? Va por ahí mi respuesta, Wilson, muy interesante, hay mucho que decir, pero bueno, más o menos lo planteo de esa manera. Gracias, Santiago. Bueno, ahora una pregunta dirigida para Rubén. Dice, ¿cómo generamos, cómo generar el tejido social solidario? Y hay que subrayar esto, solidario. ¿Cómo generamos el tejido social solidario para que se potencien las organizaciones de la EPS? Gracias y gracias por la pregunta. Creo que ese es el mayor desafío. Porque, insisto nuevamente, el argumento central en este modelo hegemónico vigente es el individualismo, es la competitividad. ¿No es cierto? La otra medalla de la competitividad es la corresponsabilidad. Y ese es el principio de la economía social y solidaria. ¿No es cierto? Cuando uno ve el efecto de lo que acaba de suceder en Valencia, España, y ve el pueblo empujando el lodo, las aguas en conjunto. No te enseñan en la universidad eso, pues. No hay un curso para eso. Eso es el ser humano. El tema es que lo que hay que activar entonces frente a la pregunta es ese ser humano que está totalmente mitificado desde la perspectiva de la presencia del consumismo irresponsable, de la individualidad, ¿no es cierto?, del mundo epidérmico que genera la misma tecnología.
Porque la foto que todos colgamos en el Facebook es epidérmica, pues. ¿Cuánto detrás de esa foto hay sobre el ser humano y lo que vive el ser humano? Todos los días nos estamos yendo a dormir con incertidumbre, sin energía, y nos dicen, levántate a las 5 de la mañana, dale, que es cuestión de comportamiento y de carácter. No me joda, no me joda. Lo mínimo, entiendan que somos seres humanos y trátennos como seres humanos, pues. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es fundamental. Cuando el padre Antonio Polo visita por primera vez Salinas, porque no era su sitio de aterrizaje a Salinas, iba más allácito, él se regresa del sitio al que estaba nominado, porque regresa a Salinas porque en Salinas encontró gente que quería trabajar solidariamente, gente que luchaba por la compra de la hacienda, no porque les regalen la hacienda, porque le faciliten crédito para comprar la hacienda. Él encontró la esencia fundamental del asociativismo, el impulso asociativo que tiene el ser humano. Eso es lo que hay que despertar desde el conocimiento, desde la capacidad, desde el trabajar día a día. Entonces me parece que eso es fundamental entenderlo. Todos, absolutamente todos, debemos valorar esa esencia de ser humano, porque la solidaridad es parte de nuestra esencia. La corresponsabilidad es parte de nuestra esencia. Los principios fundamentales de poder compartir, de tener compromiso, es parte de nuestra esencia. Entonces, hay que seguir impulsando ese esfuerzo. Hay que dejar de lado el individualismo. Eso es fácil decirlo, es muy complejo hacerlo en el día a día, ni siquiera en la familia. Así que empecemos por casa. Gracias, Rubén. Bueno, y la última pregunta, y con esto terminaríamos, dirigido para Lucía, que dice: los catálogos dinámicos inclusivos, dice, la mejor herramienta de democratización del trabajo, ¿por qué no se fortalece? Por el contrario, se promueven las ferias inclusivas, donde hay una recurrencia de los mismos actores que acumulan la riqueza. Bien, quisiera antes de responder permitirme solamente articular un tema que acaba de mencionar Rubén con respecto a la articulación que los gremios debemos hacer con la academia, y es precisamente lo que hemos gestionado desde la Cámara. Tenemos un convenio de cooperación interinstitucional con la PUCE y desde ahí prácticamente gestamos la tecnología en administración de organizaciones de la economía popular y solidaria, porque creemos que es necesario ir desde lo estructural, ¿verdad? Y tenemos, ya creo que es la tercera corte que va a salir de compas, que muchos desde la Cámara que ya están con esa habilidad y entonces con ese título de tercer nivel y que tienen el expertise. Entonces más bien una invitación a que sean contratados. De la misma forma, un convenio con el Colegio de Economistas que nos había permitido asimismo que las capacidades técnicas de los temas, por ejemplo, de inteligencia financiera, de apoyo, sean claros para las organizaciones. Entonces, queremos decir que tenemos esa claridad porque sí, los gremios están desde el día a día, sabemos, porque tenemos alrededor, casi 100 organizaciones agremiadas ya, y sabemos de primera mano cuáles son las necesidades coyunturales sobre las que tenemos que ir atenuando todos los temas. Con respecto a la pregunta, es una pregunta bastante importante y que voy a dar respuesta de la siguiente manera. El catálogo dinámico inclusivo no es inclusivo, porque quien lo maneja, quien lo administra es el Servicio de Contratación Pública, CERCOP, y no ha sido capaz de catalogar a todos y todas las organizaciones de la economía popular y solidaria. Desde ese punto de vista,
si quienes están, las organizaciones que están catalogadas tienen el acceso a esta oportunidad, por supuesto que sí, pero las que no están catalogadas no existe posibilidad alguna de que accedan a contratación pública, que sí ha sido una oportunidad, especialmente desde la administración municipal cuando hablamos de este momento. En cambio, las ferias inclusivas permiten a todas las organizaciones, no necesitas estar catalogado, a que tú postules. ¿Qué hace falta en estos casos? Y quiero un poco topar lo que dijo el señor alcalde con respecto a no sabemos cómo hacer las postulaciones y las licitaciones en claridad. Entonces, déjense acompañar, compañeros, para poder ir postulando. Y por experiencia decirles, el primer proceso pierdes, el segundo, el tercero. Hay organizaciones que han esperado mucho tiempo, pero que ya tienen la oportunidad porque tienen el expertise. Y luego llegan 5, 10 organizaciones con 100 puntos en ferias inclusivas a la final y luego se hace un sorteo público con el notario desde la transparencia para que puedan ser adjudicados. Entonces, un poco solamente para definir por qué se impulsa desde la Cámara las ferias inclusivas, respetando obviamente los catálogos, en ningún caso se está diciendo que no, pero ese ya es un mercado que está cerrado y reservado desde el CERCOP, que no se puede ampliar, no por el momento al menos. Aprovechar para felicitar a Conquito por este gran espacio. Tan solo la creación de este espacio, Gonzalo, es la claridad de que hay una voluntad política de fortalecimiento, de apoyo a la economía popular y solidaria, que para claridad y desde mi punto de vista, la economía popular y solidaria en el Ecuador, social y solidaria en muchos otros países del mundo, lo que pretende es romper la brecha entre ricos y pobres. La Oxfam, por N año consecutivo, saca sus estadísticas en donde se menciona claramente que el 1% de la población mundial tiene acumulada en sus manos más riqueza que el 99% restante, muchísima más riqueza. Lo que pretende el sistema económico, social y solidario precisamente es romper, ya no la oportunidad para un dueño de una empresa y 100 trabajadores, sino la oportunidad para 11 dueños y trabajadores al mismo tiempo de estas empresas. Es en ese momento en donde se redistribuye el capital que ellos tienen. Eso sería mi presentación. Gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a los 3 panelistas que considero nos han dejado varios lineamientos, varios aprendizajes, si ustedes quieren, sobre este tema que considero muy oportuno que se ha definido en este primer foro metropolitano de la EPS, que es Aprendiendo a ser EPS. Y nada más resaltando tres ideas que los panelistas expusieron. Lo uno, ¿no? Queda claro que para aprender a ser EPS, un elemento clave es ver a la economía de manera diferente. Por eso cuando iniciaba la moderación, yo citaba a Amartya Sen, ¿no? Y Amartya Sen efectivamente ve a la economía desde el lado humano. Yo creo porque al final el ser humano está en todo lado. O sea, si hablamos de una actividad productiva, ¿quiénes hacen la actividad productiva? Seres humanos. ¿Con qué realizan esa actividad? ¿Quiénes crean esa actividad productiva? Seres humanos. ¿Quiénes realizan esa actividad productiva? Seres humanos. ¿Y para qué la hacen? Para seres humanos. Es decir, el ser humano está en todos los momentos. Lo otro también que lo resaltaron es esto de aprender. En el anterior panel hablaban del factor C. Personalmente hablaría del factor 3C. Y esas 3C que, sobre todo en mis clases de la universidad, aquí precisamente Lucía es graduada de la Universidad Andina en una maestría en Economía Popular y Solidaria, y siempre ahí repetimos esas 3C, que es el cooperar, el compartir y el colaborar. Y creo que esa es la esencia. Entonces, parte de, si queremos aprender a ser EPS, es cómo vamos aprendiendo a cooperar, a compartir y a colaborar. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y creo que ya hemos vivido momentos que nos ha puesto a prueba la vida
de tener ese espíritu de cooperación, de colaboración. Primero fue la pandemia, ahí nos dimos cuenta que en los momentos duros, si no nos uníamos entre todos los seres humanos, difícilmente podíamos salir adelante. Ahora el cambio climático nos está poniendo a prueba. Ya el señor alcalde anunció el día de ayer que probablemente van a haber racionamientos de agua. Ese asunto, si no nos unimos, lo que estamos viviendo ahora con todo el tema de la falta de energía eléctrica y demás, esto también nos pone a prueba que en estos grandes problemas nacionales de toda la sociedad, la única forma de poder salir adelante es trabajando en equipo, trabajando como un todo, trabajando todos para que este país salga adelante, porque un Ecuador mejor es totalmente posible. Este país tiene todo. Inclusive hay una canción que han de haber escuchado, ¿no?, que dice: esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo, ríos, montes y valles y todo lo demás, ¿no? Tenemos de todo, tenemos todo. Entonces creo que uniéndonos, trabajando en equipo, creo que este país puede salir adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas y a los panelistas. Muchísimas gracias a ustedes, por favor, a Wilson Araque, a Santiago García, a Lucía Calderón, a Rubén Flores. Reciben en este momento también un pequeño reconocimiento en gratitud a su participación esta mañana en el primer Foro Metropolitano de la Economía Popular y Solidaria. Si nos colocamos aquí en el centro, por favor, para una fotografía. Muchísimas gracias y nuevamente un fuerte aplauso, por favor, para los integrantes de este segundo panel denominado Aprendiendo a ser EPS. Muchísimas gracias.